Hey, bienvenidos a Ensamblando la Historia, un podcast automotriz donde conoceremos los hechos más bizarros, absurdos, extraños e ilógicos que nadie quiere recordar de la historia automotriz. Como siempre me acompaña el casi ingeniero Enrique. Enrique, ¿cómo estás? ¿Dijiste casi ochos? No, casi ingeniero. No, me refiero cuando estabas dando el hito. Los casi ochos más importantes, relevantes y absurdos de la historia automotriz. Mira, tal vez sí, tal vez no, pero ahorita acabo de denunciarme. Diría algo muy con peluche, ya no existe. Pero bueno, Pero bueno, nadie quiere la especie, creo que ni sus hijos. ok, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? De hecho, este es un tema. Este capítulo vamos a hacer que es un poco controversial, ya que tocaremos un par de temas, pues, que van a causar un poco de revuelo. Así que, ¿estás listo? Andrés, ¿qué tema no ha sido controversial? Ya recibimos amenazas de la CIA, amenaza de la KGB, amenaza de muerte del gobierno iraní y amenaza de muerte de mi madre. Y eso que los de México, porque no han querido mandar a nadie. Solo nos falta amenaza de muerte por el Vaticano, pero bueno, tenía un tema muy especial para ti. Ok, pero ese ya será después. Sí. Pero comencemos. En la actualidad se nos ha enseñado como sociedad que hay que hablar y hacer valer nuestra opinión. Y si bien las nuevas generaciones han hecho mal uso de esta herramienta, nunca debemos olvidar algo importante. Mi opinión es libre hasta que atente a la opinión de los demás. Claro, sí. Sobre todo si estás en Rusia. Pregúntale a ellos cómo los tratan. Estamos en México, tenemos ciertas libertades, hay que mantenerlo así. Y dejémoslo así. Porque sí, mira, últimamente lo que agarran de expresarse y lo hacen, no digamos que mal, pero no está bien fundamentado. Solamente hablas, pero no das un fundamento de por qué lo dices. Ok. Y es mucho por nada, así que continuamos. Pero, lamentablemente muchos grupos que son denominados como radicales, tienden a atacar a otros individuos solo con la idea de imponer sus ideales. Por ello, el día de hoy indagaremos sobre estos eventos que conoceremos y que simplemente nos hacen recordar que como humanos nos falta mucho. Bueno, lo que describes no sé si es un evento automotriz o simplemente un día cualquiera en cualquier familia de Catepec con un padre abusivo y golpeado. Pero además, hablaremos sobre atentados. Okay. Atentados que han afectado. Nos saldremos un poquito de México porque ya tenemos mucho como de Catepec y las combis, pero también le haremos su especial. Sí, claro, su propio especial. Pero trataremos de llegar. Y nuestro punto de eje de referencia va a ser hablar sobre. El primero sí vamos a hablar un poquito más sobre los vehículos, el segundo más bien cómo nos afectó por la magnitud de él. Así que empecemos. En el año 2000 comenzó siendo el año del nuevo milenio. La gran oportunidad de reinventarse y vivir de una manera diferente, ya que no era como simplemente un año nuevo, sino era algo importante, era un nuevo comienzo. Acabamos de pasar el Y2K, muchas personas al final se suicidaron, otras que se intentaron suicidar descubrieron que había razones para vivir, otras que tenían razones para vivir encontraron razones para suicidarse. Pero sí. Y con el paso de los días y meses se notaron cambios en la sociedad. Lamentablemente esto no duró mucho, ya que diferencias entre países dio origen a eventos que simplemente marcaron la normalidad. Uno de estos fue muy claro y hay que decir que fue el primer considerado atentado oculto. Y este fue el atentado de Kursk. Ok, mira, ya nos persiguía la KGB. ¿Otra vez? No, ya le cambiaron el nombre. Es como el chiste de... ¿Recuerdas de Alf? ¿Volvió en forma de ficha? Sí. ¿Te acuerdas de la KGB? Sí. Volvió con otro nombre. Verás. Para eso hay que ponerlo primero en contexto. Una de las mayores preocupaciones de la Unión Soviética durante la Guerra Fría fue la flota de los portaaviones estadounidenses. Los soviéticos consideraban que estas plataformas eran capaces de lanzar ataques aéreos termonucleares contra la paz y como cazadores de la propia flota de misiles balísticos nucleares de la Unión Soviética. No solamente atacaban, tiraban tus barquitos. La Unión Soviética gastó enormes sumas de dinero en sistemas de armas destinados a seguir a los portaaviones estadounidenses en tiempos de guerra. Claro, era la guerra donde ninguno de los dos decía nada, pero estaban preparados. Básicamente la Guerra Fría. Los submarinos de clase Antey fueron la solución a esto. Los submarinos fueron apodados como los Oscar. Oscar 1, Oscar 2 y demás. Y esto fue por la OTAN. ¿Por qué? OTAN. No, pero ¿por qué se les llamó Oscar? Esto más de puro uso. Ok. Sí, no, muchas veces te dicen, ese va a ser el poderosísimo Monster
Shield porque te apareció un escudo y era gigantesco. Digo, a diferencia de los rusos y los mexicanos le ponemos el nombre por lo que se parece, mientras que los rusos lo hacen en honor a algún personaje. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Ok. ¿En qué parte? Acá está. Estos submarinos eran considerados los más grandes y jamás construidos y formaban clase de los barcos de propulsión nuclear diseñados para hundir a los grandes barcos, especialmente a los portaaviones. Se quitaron de juegos y dijeron, vamos a hacerlo grande y que tire todo. Algo así como las Wunderwaffe, pero esta vez sí eran reales y eran en el agua. De hecho fue de las pocas Wunderwaffe que sí se hicieron. Ok. Porque esas, como lo comenté en capítulos anteriores, fueron ideas como que muy viajadas, pero que muchas se quedaron en calidad de veremos. Ok. Pero continuamos. El Oscar tenía una medida de aproximadamente 155 metros de escora con la manga de casi 18.2 metros y desplazaban aproximadamente 16.400 toneladas en inmersión, el doble que un receptor. Hoy Marino, ¿podría explicarme eso de qué diablos son las mangas y los... ¿Qué dijiste? Si nos están escuchando, trataré de dar la mejor explicación posible, si no, pues en los shows nos estaré poniendo como que imágenes más o menos ilustrativas donde estaré explicando. Ok. Básicamente, empecemos por parte. Los 155 metros de escora a la manga era la dimensión total del largo que tenía, de punta a punta. Y los 18.2 metros que se consideran es como que el alto que tenía. Sí, eran inmersos. ¿Y a quién metían ahí? ¿A Ed Kemper? ¿Para tripularlo? No, metí mucha gente. Mira, No es lo que conté, pero sí. Piensa que literalmente es un vehículo para gigantes. Sí. Y básicamente estaba separado por lo que era el frente de la sala de torpedos y un poquito más atrás la escotilla. Era como que el frente. Imagínate una ballena, donde está la boca eran los misiles. Donde está el hoyito donde avientan el agua y la escotilla. Ah. Luego en la parte media, que es más o menos donde está el corazón de un animal, se encontraban los reactores, curiosamente. Y en la parte posterior la propulsión. Y por supuesto, como era tan grande, tenía una escotilla de emergencia en la parte posterior. Claro. Y hablaré un poco más sobre esto. Estos submarinos eran sumamente grandes, eran increíbles y además de eso eran del doble de tamaño que un barco destructor. Para mantenerse al día con los portaaviones de energía nuclear estadounidense, cada submarino soviético estaba impulsado por dos reactores nucleares OK-650, que en conjunto proporcionaban 97.990 caballos de fuerza a bordo, que daba una potencia máxima de 33 nudos bajo el agua. Era mucho. Ahora ves por qué cada vez que dice alguien, por qué cada vez que alguien dice Rusia o soviético, siempre hay radiación y energía nuclear de por medio. No, dice el doble. ¿Ves? Esos rusos sí aplicaron la de, mira, vamos a hacer el barco más grande y no le pondremos un reactor nuclear. No. Le pondremos dos. Le pondremos dos. Y meteremos a Homero Simpson como jefe de seguridad. Sí, creo que igual el parte de aquí sí pasaron. Pero que el capítulo creo que es más antiguo, pero sí, puede ser. Ok, continúa. El Oscar II era de los más grandes por llevar grandes misiles. Cada submarino transportaba 24 misiles P-700 Granny, cada uno del tamaño de un avión pequeño de 11 metros de largo. Date una idea de qué tan grande es la cosa. O sea, le podías meter un... Güey, los gringos hicieron portaaviones. Y los rusos dijeron, chinga su madre, un submarino sumergible que lleve aviones en vez de que lleve torpedos en vez de aviones. Sí, pues eran de las dimensiones de un barco pequeño. Y pesaban aproximadamente 15.400 libras. No, que diga 15.400 libras, que eran algo así como 6.985 kilos cada uno. Ten en cuenta que esas cosas se supone que tienen que ser ligeras porque por la resistencia que te da el agua no pueden avanzar a mucho peso. Si son 15.400 libras, son casi la mitad en kilos, son 7.500, 7 por 2. No, eran 15.400. Ahí fue error de mío. ¿15 libras? Sí. 15 libras, Pero te estoy hablando de que el cascarón. 8 kilos. Sí, el puro cascaroncito. Ahorita te voy a hablar un poquito más. Ni 8 kilos. Sí, ni 8 kilos. Pero espera, te voy a explicar. Cada uno. Eran 4 tubos lanzatorpedos de proa de 563 milímetros y 2 tubos en popa de 650. Y aquí va por qué. Los misiles tenían una velocidad máxima de 1.6 nudos y que llegaban a alcanzar 388 millas. Los querían ligeritos para que llegaran lo más lejos posible. No, como era tan grande, quería ser ligero para que llegaran más lejos. Básicamente que pueden alcanzar 624 kilómetros. Sí.
Vete a la bestia. Ahora entiendes por qué eran tan pequeños, tan ligeros. No era porque, oye, es que están... No, era para que pudieran llegar a una velocidad así como una bala, Sí, pero bajo el agua. pero bajo el agua. A 624 kilómetros. Sácatelas. Y aquí va otro dato importante. Y utilizaban un ahora desaparecido sistema de orientación por satélite leyenda para fijar sus objetivos en los portaaviones. ¿Has jugado Gears of War? Sí, ¿quién no ha jugado Gears of War? ¿Te acuerdas el martillo del alba? Que es tú con un objeto ubicas tu objetivo y mediante triangulación de un satélite te mandan el ataque. La triangulación era te ubicaba un satélite y eso controlaba tus torpedos. Era una tecnología muy Vale, interesante para esa época. no te escapabas. No te escapabas aunque corrieras. ¿Verdad? No hicieron que nadaras. Ahora es porque el tamaño igual era muy importante. El tamaño siempre es importante. Y en ese caso los misiles eran más importantes. Y aquí viene otro dato. Como te dije, ese peso era de más o menos 7 kilos. Era el descabecito. Y acabó el porqué. Un Granit podía transportar una ojiva convencional de alta explosión de 1.653 libras. Ahora sí son 1.000. Que eran unos 750 kilos. Más o menos. Aproximadamente. Que era lo suficiente como para dañar un portaaviones o, en su caso, una ojiva de 500 kilotones. Suficiente para vaporizar un portaaviones con un solo impacto. ¿Tú crees? O sea, estaban haciendo Hiroshima bajo el agua. Sí, por eso eran tan ligeros los cascarones, pero porque sus puntas, las ojivas, eran lo pesado. ¿No entiendes por qué el peso? ¿Y a qué velocidad los disparaban? Igual. Interesante. Sí, fue una tecnología que en ese momento era, no sé qué innovadora, era muy controversial. Estás diciéndome que cada vez que juego, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Este juego donde tienes tus submarinos y estás enfrente al otro. Bueno, aquí hay dos juegos. Está no era World of Tanks, era... Bueno... Ese juego. No es para mí por el nombre, la era comercial gratis, porque está bien chido. Ok, bueno, después hablamos de ese juego. Pero sí. Prácticamente como para ellos, para los rusos era eso. Así de, muy bien, torpedo a barco C-37. Disparaba así de, pongan changuitos, ahí va. No, ya giró, ya perdimos una bala. Vuelven a recalcular, sí. Pero con este era así como de, ahora sí no te escapas, maldito americano. Sí, era como que la versión evolucionada Ultimate. Algo así como la versión de paga. Chale. Pero sí. De estos vehículos solamente se construyeron 3 submarinos llamados, y creativamente eran el Oscar 1, 2, 3 y así. Incluyendo el controversial K-141, que fue el último y fue nombrado como Kursk. Fue el último de su clase y justamente sobre este vehículo vamos a hablar. Déjame ver, ¿no se llamó Oscar? No, este fue el Kursk. Aquí se entra un poquito por la ciudad de Kursk, por la batalla de Kursk, o por un tipo que se apellidaba Kursk. Es difícil decirlo, pero siempre le ponía nombre de ciudad o persona. A diferencia de México, que vas a un monumento y... es la lavadora. ¿Por qué? Y ves un edificio cuadrado con un círculo grandote en medio. Yo vivo Es la lavadora. Sí. Allá no, allá es por nombre. Claro. Bueno, tampoco es como que tienen muchos nombres. No pasan de Iván, Lenin o Vladimir. Sí. Lo peor es que vamos a hablar aquí como de dos. Y Boris. De hecho, recuerdo el nombre, Boris. Ahorita no No pasan de esos nombres, tienen 5 nombres y se chingó. Bueno, aquí en México también está pues igual. La mitad de los hombres en México se llaman Juan. Esa estadística me la acabo de inventar, pero estoy segura que es cierta. ¿Estás segura que es cierta? Estoy seguro que es cierta. Mira, yo me juzgo, pero déjame. Cállate. Este gran evento sucedió durante unas maniobras en el mar de Barents. El Kursk era un submarino nuclear de los más grandes que se había construido. Y aquí es donde empieza el problema. Uno de los torpedos se estalló, provocando una segunda explosión en minutos. Prácticamente fue de... Nadie sabe qué pasó, explotó un misil y tenías todos los demás ahí, explotó un segundo y de manera cadena, no en cadena, pero de manera más grande, ¡pum! O sea, básicamente explotaron todos los misiles dentro de un submarino. No todos, pero sí. Y aquí es donde empezaron los problemas. Aquí se dijo que el mar se tragó 118 vidas, eran las personas que iban ahí, la tripulación. La primera explosión se debió a una fuga de una mezcla de hidrógeno que se filtró a través de una microgrieta de la superficie del torpedo. Y todo eso sucedió en agosto del 2000, a las 11:28 de la mañana del día 14.
Verla. Todo esto fue una prueba de fuego para el entonces, en sus primeros años, de este personaje público que llamaremos Vladimir Putin. Oh. Fue su prueba de fuego y también fue su primera gran mentira. No creo que quieras decir eso. Voy a aclararlo. Esto último no lo digo yo de mi corazón. Toda esta información la basé realmente de páginas oficiales, y en ese caso fue de la página elmundo.es. Y dirás, ¿quién lo dice? ¿Qué reportero osó decir eso? No fue reportero, fue un abogado. Este fue Boris Kuznetsov. Boris Kuznetsov. Este era el abogado de las 55 familias de marineros que murieron a bordo del Kursk. Fue el que dijo, fue la prueba de fuego, fue la primera gran mentira, y que nos dio y nos relata un poco más todo lo que pasó. Verás, a las 4 de la mañana del día siguiente el submarino fue localizado a 100 metros de profundidad, pero los equipos de rescate noruegos no alcanzaron las cotillas hasta el 21 de agosto. Todo ese tiempo bajo el agua. Oh, creo que ya sé cuál es. Hay un documental hasta, me parece. Sí, hubo mucha información, pero fue muy... Lamentablemente que el cielo fue muy limitado. Censurado. Sí, tuvo que ser muy censurado. No por las personas que decían, no por el régimen que estaban, sino que simplemente quitaban muchas partes. Pero ahorita hablaré sobre eso. ¿Ese avión tiene la insignia soviética? Esperemos que no. Esperemos que el escudo de la América. Malditas. No. Ahora hay dos soviéticos. Bien. Los equipos de rescate noruegos no lograron alcanzar las costillas hasta el 21 de agosto. Y cito, para entonces estaban ya todos muertos. Lamentable. El gobierno ruso fue entonces criticado por su actuación por esperar demasiado antes de preparar una operación de rescate y por rechazar la ayuda de otros países. Pero, sobre todo, Putin recibió duras críticas hacia su persona. Entre otras cosas por seguir de vacaciones en Sochi. Y hasta que había pasado 5 días después de la tragedia. Se encontraba, aquí dicen que es vacaciones, no sabemos si fue una visita política, de verdad vacaciones, pero no se encontraba en sus funciones. Sí. Y pasó el incidente y hasta 5 días después, en ese caso el representante Vladimir Putin ya dijo, ok, pueden hacer esto, hagan esto, bueno. Cosa que es muy criticado porque dicen, ok, no llegó la ayuda, rechazaron apoyo, pero obviamente siempre hay alguien segundo o tercero al mando que aprueba todo eso. Por favor, es Rusia. Bueno, el vicealmirante general. Sabemos que es secretario, pero bueno. Mira, ahí todavía se hablan así de supremo líder o algo así. Pero continuamos. Y cito, debería haber una alarma inmediata, pero no lo hicieron hasta las 11:30 de la noche. Se perdieron 12 horas muy importantes. Esto explicó Boris Kuznetsov cuando ya se encontraba exiliado en Estados Unidos. Sí, siguió trabajando en caso, pero tuvo que huir a Estados Unidos. Claro. No lo culpo. Aquí no vamos a decirle nada, pero es entendible. Sí, porque allá en Rusia todavía son legales los campos, los gulag. No, pero era el año 2000. Ya les habían puesto su nombre. Sí, ya habían cambiado de nombre, así como de centro, ¿cómo era? Centro de Readaptación Social. Centro de Adaptación Social. Lo que hay aquí en México se conoce como Prospera. Allá era el Centro de Adaptación Social y Entrenamiento. Bueno, era hacer eso, pero también. Y todo eso lo decía mientras estaba porque en Estados Unidos le dieron asilo político después de que el gobierno ruso le abriese una causa criminal. Ya sabes, lo casual, ¿no? Así ¿de qué tenemos para inculparlo? Tenemos deserción de guerra, no, era muy joven. Tenemos envenenamiento de la reina, no, ya no somos un régimen monárquico. Y tenemos causa criminal. Eso, que se quede. Es que así son. De acuerdo a sus propios testimonios, se trataban de acusaciones de revelar secretos del Estado y presentarlas ante un tribunal como pruebas de algunas actividades ilegales por parte de miembros del Parlamento. Así lo presentaron, así se quedó el caso, y obviamente todo esto es bloqueado porque son casos de interés de gobierno. Oh, maldita sea. Gracias por poner mi vida en riesgo. ¡Otra vez! De nada. Pero Kuznetsov creyó que el objetivo de todo eso es solamente para callarlo, y no solo a él, a todo el caso, ya que poco después en la ciudad se publicó un libro llamado Se hundió. El gobierno financió y pagó ese libro.
Digamos que en ese libro no indagué mucho porque la verdad no sé ruso, pero ese libro solamente se indaga sobre lo principal. De manera general, qué pasó, cuántas personas estuvieron involucradas en el accidente, o sea, los marinos, cuánto tiempo estuvo el problema, y obviamente no podía faltar lo que hizo el gobierno en ese momento, que fue decir, hacer una conmemoración, que el presidente viajara hasta el lugar donde fue, para algo que llamaron como tirar flores. Es muy común en la naval rusa. Sí, pero hasta ahí, o sea, ese llegaba al libro y así se iba a quedar. No sé por qué me imagino que es un libro de 14 páginas en ruso, donde la primera página es roja, contraportada tiene a Vladimir Putin, en contraste tiene a Lenin, siguiente página tiene a Stalin, luego anexas, agradecimientos, traen una breve descripción de lo que pasó, conclusiones y una imagen de la KGB que estamos observando. Sí. Y justamente aquí es donde empieza el problema y donde se considera que esto fue un atentado y no solo un accidente. Ok. Pero no solo se cree la hipótesis, sino que hay mucha información que dice que posiblemente fue lo que pasó. Que al Kursk lo chocó otro sumergible extranjero. Muy posiblemente fue enviado por la OTAN, la Organización Europea, no recuerdo bien las siglas. OTAN sabemos que es básicamente Estados Unidos, pero su hermano gringo, su hermano europeo. Sí, muy posiblemente fue el que lo proporcionó, por así decirlo, lo chocó y eso causó la explosión del torpedo y la destrucción de proa. Una vez destruida, sí, de hecho vamos a estar subiendo un poco las imágenes después, donde básicamente se ve la destrucción que hubo en proa y por ende que si hubiera un como que efecto de que los demás misiles cayeron. Bueno, en este caso es total. Pero no tiene sentido, si es capaz de hundir un portaaviones, ¿cómo es que el submarino no explotó? Explotó por partes. Primero explotó un misil, pero como era tan grande, no lo destruyó totalmente. Fue hasta los segundos que fueron destruyendo y realmente no lo destruyó totalmente. Una parte ya no vamos a decir que se quedó intacta, pero tú ya estabas suficientemente acorazada como para resistir. Y ahorita voy a hablarte sobre eso. ¿Verdad? Todos los servicios de inteligencia advirtieron que podría tratarse de un atentado terrorista. Y aquí es donde te digo, ¿te acuerdas de la KGB? Sí. Regresó con otro nombre. El jefe de Servicios Federales de Seguridad, FSB, que era Nikolai Petrushev, sí, ya recordaron, anunció que el organismo investiga a dos ciudadanos, Dios. no Dios, a dos ciudadanos de Daguestán. Mira, una cosa es que adiós ciudadanos, que sí te creo que es muy ruso, así como de, bueno, los vamos a mandar con Dios. Ajá. A dos ciudadanos de Daguestán, que se habían encontrado a bordo del Kursk, donde el primer día empezamos a buscar información sobre ellos, pero aún no disponemos de ningún elemento que permita pensar que esos estaban implicados con el accidente. Esa fue una cita de Patrushev. Ok. El jefe de la KGB, que ahora es FSB. Sin embargo, los servicios de seguridad especulaban sobre un posible atentado por presencia de los daguestanes, cuyo país limita con Chechenia y es visto por Moscú como un, comillas, aliado de la República Independialista. Los hombres trabajaban para la empresa de Dag Diesel, que fabricaba torpedos para submarinos, mientras en Moscú se concentran las hipótesis sobre esas causas. Se cree que fue el país como tal, rebelándose contra la Rusia. O sea, un país que tengo sometido y al que le estoy haciendo bullying, le quito los refuerzos, le quito toda fuente de suministros, me va a hacer un misil defectuoso que me va a explotar en la cara. ¿No te suena como Willy Coyote y cada vez que compra marca Acme? Sí. Dinamita marca Acme. Sí. Misiles nucleares soviéticos marca Acme. No, eso es lo peor. De hecho, sí han encontrado más información, pero es muy censurado. Por eso te digo, es el primer atentado que están escondiendo y que lograron un buen porcentaje. Siento que nos van a poner un atentado acá. Posiblemente. Y aquí es donde entran nuestros países, ¿verdad? Noruega acusó a la Armada rusa de desinformarlos sobre el estado del Kursk, al punto de casi abandonar las tareas de rescate para no arriesgar sus equipos. Ok. O sea, a Rusia no le importó nada. Dijeron ya la goma. Solo quiero aclarar algo. Él fue el que lo está diciendo. Yo nada más estoy poniendo en contexto. Ok, y aquí es donde yo apoyo Noruega. Según el vocero del Supremo Mando de Defensa de Noruega, Jonas Spelien, la información de la Armada durante el rescate de aquel fin de semana
era tan incompleto que no podían estar seguros si las condiciones eran las adecuadas para poder enviar a sus buzos y poder continuar con la operación de rescate. Prácticamente aplicaron en México así de, no sabemos dónde está Paulette, pero estamos poniendo todo el esfuerzo para encontrarla. Sí. Y ese fue el caso de Corso, donde toda la demás información se ocultó. No hay ciencia cierta. Los restos, de hecho, solamente hay fotos de cómo está destruido, pero realmente no hay evidencia de que haya algo golpeado. Los cuerpos que se encontraron, porque sí se encontraron una parte, Sí. una parte se mantuvo a salvo, se quedaron sin aire, murieron por sofocación. Sí, de hecho te digo, hay un documental que pasó que vi hace como 20 años, 15 años, 15 o 20 años en Discovery, donde precisamente estaban hablando de cómo es que ese submarino se hundió, e inclusive los buzos noruegos, me parece, Sí, hicieron una técnica donde tenían que primero aventaban leche alrededor de la escotilla para saber si burbujeaba. Y entonces con eso, si burbujeaba, significa que todavía había aire dentro de la cámara y posibilidades de encontrarlos con vida. Y como al parecer no dio efecto a esto, los buzos dijeron están muertos. Y cuando bajaron a recuperar los cuerpos, se encontraron escritos y diarios de los, ¿cómo se llaman? De los tripulantes, con notas de hasta 20 días después de que bajaron los ¿cómo se llaman? Los buzos. Sí, es que hay mucha desinformación por esa parte, porque si hay fotos, de hecho voy a subir una de uno de las hojas del diario, Sí. donde están firmando que se encuentran ahí, que escuchan ruido, pero No pueden no responder. pueden responder. Porque digo, era un vehículo pero tan grande, que aunque revisaban buena parte, otras zonas lo hacían, mira, se ve ya dañado, ya seguramente no hay nada. Ajá, era más peligroso. Era muchísimo más. Y había, como te digo, había objetos todavía radiactivos y era agua. Y lo último que quieres es que te explote una bomba en el mar. Una bomba nuclear en el mar. Pero ese fue el caso de Corso, uno de los más controversiales y digamos que curiosos casos. Ok. Y generalmente hacemos los capítulos del agrego que son como 3 temas. El siguiente iba a ser el caso del 11 de septiembre, pero tanto quiero una visa como que hay mucha información que dije, ok, le haré un programa especial porque sí, hay muchísima. Así que ese lo podemos poner y hablar sobre un caso que en lo particular, por alguna razón, y lo claro desde el vamos, no sé por qué, no tengo familiares en Rusia, que diga en España, porque sí, vamos a hablar sobre el caso de España, pero me da mucha empatía por alguna razón. Okay. No hay una justificación, simplemente lo escucho y hasta me hace sentir mal. Pero es un caso muy curioso, que hay mucha documentación sobre el mismo, pero al final de cuentas fue un caso muy grave, pero ¿cómo se llama? El caso anterior que hablamos, el ruso, fue un caso muy dudoso y que estuvo lleno de información muy encubierta. Pero otro gran caso que cambió totalmente el consciente colectivo de toda una nación y además la forma de ver el extremismo religioso. Aquí es donde entra la religión y donde vamos a estar partiendo para muchísimos casos más. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en España fueron conocidos como los numéricos del 11M. Fue una serie de ataques terroristas en 4 trenes de red de las cercanías de Madrid, llevados a cabo por la cédula terrorista de tipo yihadista, que se confirmó que al final fue Al Qaeda. Como no tanto se confirmó, ellos dijeron fuimos nosotros, pero eso ahorita voy a mencionarlo. Tal como reveló una posterior investigación policíaca y sentenció en una audiencia nacional y retiró ante un tribunal superior, que fueron una cédula yihadista. En este caso fallecieron 193 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas. Y todo comienza así. Entre las 7:36 y 7:40 de la mañana, 4 minutos ¿Verdad? del 11 de marzo del 2004, Pensé que ibas a decir 11 de septiembre. no, de marzo, este te digo, otro especial y hay partes que quiero quitar y agregar. Sí, bueno, a mí ya no me importa que me busquen los gringos. No, Mira, me pero- preocupa la KGB. Eso sí te encuentra porque te encuentra. Mira, yo quiero ir a Estados Unidos y comprarme una buena compu y pasar por Disneylandia, por esto ya estoy peleando una visa. Pero eso se arreglará después. Se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de Madrid. Más tarde, y tras un intento de desactivación, la policía detonó de forma controlada 2 artefactos que no habían estallado. Tras ello desactivaron un tercero que les permitiría poder investigar sobre quién había sido el responsable, debido al contenido que tenía, que también voy a mencionarlo. Los atentados se produjeron 3 días antes de las elecciones generales del 2004.
Fue en un momento crítico antes de elecciones. ¿Verdad? Y aquí es algo que, bueno, ya. Los dos principales partidos políticos españoles, que era el Partido Popular, o PP, y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, se acusaban mutuamente de ocultar o distorsionar información relativa de los atentados por acciones electorales, una de las causas por las cuales surgieron las teorías de conspiración del 11M. Ok. Y verás, voy a hablar primero de eso, me vamos a desviar un poquito de tema, porque es algo muy importante que hay que recordar. Está bien que pase algo malo y que tú des tu opinión. Está bien que quieras buscar responsables. Pero a veces hay que primero ayudar en vez de acusar. Y vas a ver por qué. En el primer momento el gobierno del Partido Popular y algunos medios de comunicación españoles atribuyeron la autoría a ETA, que era el Euskadita Askatasuna, una organización terrorista nacionalista vasca de España. Ok. Incluso ese mismo día, el 11, faltando 3 días para las elecciones, en el seno del gobierno se hicieron las siguientes valoraciones. Si fue el ETA, pararemos, estoy hablando del PP. Pero si fue el islamista, gana el PSOE. Sí, ambos partidos dijeron, mira, si fueron los ETA, nosotros ganamos. Pero si fueron los otros y los islámicos, ellos ganan. No les importaba nada, solo decían, oye, se acercan las elecciones, pero velo como campaña, velo como publicidad. Si fueron estos, ganamos. Si fueron ellos, ya perdimos. Así. Para ellos se volvieron un minuto y no veían personas, veían números. A ver, déjame ver si entendí. O sea, que un partido apostaba con unos terroristas y el otro partido apostaba por otros terroristas para ver quién tenía la culpa. Sí. Y los dos... Güey, diría que eso pasó en México, pero no estoy seguro. No, en México tú dices respeto un poquito, o eso ya... Ni aquí nos pasamos tanto de verga, y eso que ya es mucho decir. Sí. Bueno, te digo, quería recalcar esta parte para que sepas que a veces, como gobierno, limitan y atrasan todo esto. Lo que pasó aquí en México con los temblores, que empezó la gente a ayudar, y al final apareció la foto del gobernador para decir, ah, sí, yo les ayudé, like. Laura Bozo. No, ya ni siquiera figura pública, es más, borrar esa parte, me cae mal. No, lo dejaré para decir, me cae mal esa tipa. A mí también, pero ya ves que bajó en helicóptero para ayudar. Pero mi punto es ese. A veces solamente la publicidad de algunos afecta de verdad el querer ayudar. Laura Bozo. Entonces, Lamentablemente. creo que tengo coronavirus. Pero continuamos. Las explosiones fueron provocadas por mochilas cargadas con goma 2 eco, que son usualmente usados en carreteras. Todas las explosiones tuvieron lugar entre las 7:36 y 7:40 en las líneas férreas de la estación de Alcalá de Henares y la estación Atocha. Hay que recargar. Ese tipo de explosivos son un líquido blanco. Ya son como que más... Te quitan la pólvora y ya se van un poco más a lo sintético, que es ya una versión refinada. Básicamente de C4 para arriba. Sí. O sea, ya es una versión perfeccionada. Y aquí es donde decían, ok, no fue ETA y esto ya recurre como que a la pólvora, a la dinamita. O punto no dinamita, a C4 más tradicional, ¿no? Ellos sí tienen varo. Esos sí tenían dinero y sí tenían ingenieros que supieran cómo producirlo. Sí. De lo contrario van a tener otro Willy y el Coyote. Sí. Y aquí va a ser un poquito alargado porque voy a mencionar los 4 trenes que fueron atacados, como cuál era, como que no importa, y una pequeña cita de alguien de ahí. Ok. El primero fue el tren número 21431 de 6 vagones, salió a las 7:01 de la mañana de la estación de Alcalá de Henares, con destino a la estación Alcobedo, San Sebastián de los Reyes. Y cito, miré hacia atrás y era como estar en la guerra. La gente estaba tirada en el suelo, había mucho humo, vi un hombre que tenía la pierna atravesada de lado a lado con un tubo metálico. Todo el mundo tenía mucha sangre y a muchos de los que estaban tirados en el suelo les faltaban partes del cuerpo, manos, pies, etc. Esto lo dijo Francisco, de 21 años, que estaba en la estación Atocha, cuando vio que el tren que tenía enfrente se estaba abriendo por el medio. El número 17305. 17.305. Enséñale a los niños a leer, por favor. 17.305. De 6 vagones. Salió a las 7:04 de la estación Alcalá de Henares con destino a la estación Chamartín. Y cito, miré hacia atrás y vi cómo estaban en guerra. No, espera, ese ya lo vi. Aquí está. No, espera, no. De ese no había cita, ya me acordé, creo que lo pasé de más, porque había 2 que no tenían cita. Ok. El tercero fue el tren número 21.435, de 6 vagones, de doble altura.
Salió a las 7:10 de la mañana de la estación de Alcalá de Henares con destino a la estación de Alcobedo San Sebastián de los Reyes. Ok. Y el último, el tren número 21.713 de 6 vagones salió a las 7:14 de la estación Alcalá de Henares con destino a la estación del Príncipe Pío. Digamos que era el último, y la última cita dice más o menos así. Sentimos un golpe muy fuerte y las luces se apagaron. Quiero que recuerdes eso. La gente no sabía lo que estaba pasando y posteriormente conseguimos abrir las puertas del vagón. El pánico se adueñó de la gente que estaba en el vagón y tras varios minutos conseguimos abrir las puertas y salir. El convoy que estaba detrás de nosotros estaba lleno de cadáveres y la gente herida. Al igual que las vías del tren. Había cuerpos calcinados en los propios asientos del tren. Eso lo dijo Antón Villasca, era uno de los viajeros del tren de Santa Eugenia. Ok. Básicamente, en algunos les tocó que la explosión fue justo donde estaban. En el caso de él fue en un vagón, no precisamente donde era la bomba. Un vagón continuo. Sí. Y todo esto ocurrió en 4 minutos. ¿Verdad? Es un momento muy crítico, porque sea 4 minutos. Es más que lo que duras tú con tu novio. No, peor. Cuando te quedas dormido, cuando dices un minuto y pasan 20 o lo que quieras, así de rápido se les pasó el tiempo a esa persona. Rápido no creo. Mira, fue cruel, fue hermoso. Pero sí. Y aquí continuamos con esta información. En la tarde del 13 de marzo, una llamada efectuada a la televisión regional de Telemadrid permitió localizar en una papelera junto a una mezquita de la M30 un video de Al-Qaeda donde se declaraba culpable del atentado. Un hombre con acento marroquí que afirmó ser Abu Buhar de Afghani y se autodenominó portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, reivindicaba su autoría. Ellos dijeron, fuimos nosotros. Mira, no dijeron, chequen el material, es material de calidad, fuimos nosotros. Porque de verdad. O sea, ya se estaban declarando culpables y dijeron nosotros fuimos, me la pelan. Hasta cierto punto, sí, porque te digo, se le estaban echando a los ojos a Leta, Sí. que fue muy controversial, te digo, o sea, decían, mira, si fueron estos, ganamos, fueron. Pero el que es así fue el que dijo, mira, fuimos nosotros, tenemos nuestras demandas, cállense ustedes. Básicamente fue. Pero regresando un poquito, el 11 de marzo se sucedieron concentraciones silenciosas en rechazo por el atentado de las universidades y algunos colegios e instituciones españoles. En toda España tuvieron lugar manifestaciones espontáneas en cuanto se dio a conocer la noticia del atentado, sin esperar la manifestación convocada por el gobierno para el día siguiente. O sea, la gente nació por ir, quejar, pero obviamente siguen ayudando. Y de hecho pasó algo muy importante el día 12, el día siguiente. El 12 de marzo, 11 millones de personas se manifestaron por las calles de España contra los atentados. A las 7 p.m. se celebró en Madrid una manifestación convocada por el gobierno y todos los partidos políticos. Dijeron, no me importa qué color seas, vamos a protestar. 2.3 millones de personas se manifestaron bajo la lluvia intensa entre la plaza de Colón y Antorcha. Y dato curioso, el príncipe Felipe y las infantes Elena y Cristina de Borbón se unieron a las manifestaciones, siendo la primera vez en la historia que un miembro de la familia real española lo hizo. Ok, sí estuvo muy crítico. Y no solo eso, el cardenal Rouco Valera, arzobispo de Madrid, también se manifestó por primera vez. El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, acudió a la manifestación y fue recibido con gritos de ¿quién ha sido? Porque te digo, eso fue el 12, digo presente, todos preguntaban quién fue, quién ha sido, y hasta el día 13 se hizo público que fue aquel. ¿Verdad? El lema de la manifestación fue con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo. Entonces decía, está bien dar tu opinión, está bien querer apoyar, pero a veces hay que olvidarse de los colores e ideales generales y apoyar verdaderamente una causa que lo requiere. Y el día 14, La Oreja de Van Gogh sacó inspiración para crear su letra. De hecho, iba a decirte algo importante. Para finalizar, hay que decir que este evento fue apoyado por muchos artistas, los cuales inmortalizaron este momento con algunas obras, canciones, poemas y demás, para que las futuras generaciones conocieran y pudieran empatizar con esa catástrofe. Hay que aclarar, es muy diferente solamente darte publicidad por una catástrofe a querer empatizar con un tema. Muy importante. Es algo que hay que remarcar. Últimamente hay muchas personas que pasa algo malo
y se toman la foto que, estoy ayudando. Oh, es que yo voy a hacer esto. Mira México, somos el vivo ejemplo de eso. Y es muy diferente querer hacer algo para empatizar, para que te dé conscientemente qué está pasando, a querer solamente empezar para algo. Ok. Solo hay que recordar eso. Y voy a dar algunos temas. En la literatura se escribieron algunas obras, libros y demás. Algunos de estos fueron La piedra en el corazón de Luis Mateo Díez, Madrid Blues de Blanca Riestra y La vida antes de marzo de Manuel Gutiérrez Araja. Algunos textos que escribieron. En el teatro, la obra Ana el 11 de marzo fue hecha por Paloma Pedrero. La obra trata sobre distintas mujeres que era la madre, la esposa y la amante de un pasajero de los trenes el día del atentado, que van entretejiendo su relato. Ok. No solamente era como decir esto pasó, sino todo lo que conllevó como sociedad. Ok. En el cine en 2008 se estrenó Chicos Normales. Era el primer largometraje del director español Daniel Hernández. Se presentó en la sección de Zabategui del Festival de San Sebastián y fue rodada en árabe con tono documental. Está ambientada en un barrio marginal de Yamamezhuán, en Tetuán, que era Marruecos, de donde se procedían 3 terroristas de los atentados en Madrid, y trataba de reflejar cómo los chicas normales pueden llegar a convertirse en terroristas fundamentalistas. O sea, no solamente, es como lo que tratan de hacer en la serie de Manson. No solamente pasó y ya, sino tiene un porqué, un contexto, cómo todo el entorno también influye. Mira, aquí tenemos la serie de narcos y no por eso dejan de reclutarse. Mira, es que ahí los ponen como alguien exitoso. Buen punto. Es un problema que muchas veces pasa. Que te ponen a un mal ejemplo, pero de una manera exitosa y con eso crees que está perfecto. Con eso lo idolatras. Sí. ¿Es el Vaticano? Sí, lamentablemente. Y Bueno, no tenemos la fecha exacta, pero el grupo español La Oreja de Van Gogh hizo la canción Jueves, en la cual contaba una historia de amor de 2 personas que iban en el metro. ¿Y recuerdas lo que te dije sobre un tren? Sí. De Todo se oscureció. Sí. No es una cita, sacaron. no es una cita como tal, pero se basaron en eso. Que a veces te digo, solo fueron 4 minutos que le cambiaron la vida a todo un país. Sí, buen punto. Y eso fueron estos primeros 2 casos de atentados, donde vehículos no fueron como que totalmente culpables, pero fueron la plataforma donde se dio todo eso. Buen punto. Algunos sí fueron justificados, algunos solamente ocurrieron, algunos fueron muy públicos, otros solamente Censurados. censurados, pero al final de cuentas son una serie de temas que hay que empatizar con ellos, por lo cual no vamos a decir está bien, está mal, solamente hay que entender las dos posturas y saber cada quien tener su propia opinión. No decimos que Al-Qaeda está bien. No, yo hablaba por lo de los rusos. Ya. Sí, buen punto. En No queremos cuanto más al otro- problemas con la KGB. Sí. En cuanto al otro, recuerden, si tu religión te dice pierde la vida, no es una religión, es un culto. Si tu religión te dice págame por estar aquí, no es una religión, es un culto. A no ser que sean católicos. A menos que sean católicos, que sí te piden salario mínimo. Sí, por eso se llamaría eso. Pero el punto es, tengan cada quien su propia opinión, estén abiertos a más ideas, y si van a ayudar, ayuden, no solamente a pantalla. Y eso fue todo el día de hoy. ¿No te queda algo que quieras agregar? No, eso sería todo. Bueno, gracias por escucharnos, gracias si nos están viendo por YouTube, síganos en todas nuestras redes, estamos como hablando de historia en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, y pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast, ya estamos oficialmente todas, incluso en no oficiales como hay Radio Acá. ¿Existe eso? Sí, es como que nomás acá. Ok. Y síganos, escúchanos y nos veremos para futuros capítulos. Muchas gracias, bye.